Ahí sí. Bueno, entonces, muchachos, les estaba comentando de que las listas, lo que vamos a ver ahora son listas unidimensional, en un principio, y las listas unidimensional tienen la misma forma, la misma metáfora de trabajo que hacemos con Excel. En Excel nosotros tenemos o una fila o una columna, y nosotros para referenciar a un elemento dentro de Excel, nosotros colocamos A1, B1, ya señalando cuál de todas esas celdas, porque nosotros tenemos columnas con las letras y las filas con números, ¿cierto? Pero la diferencia ahí, eso sí, es que ahí en Excel la primera fila parte en el número 1, y acá en Python nosotros vamos a saber que al igual que los strings, el primer elemento se encuentra en la posición 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Vamos a introducir el concepto de lista. Las listas, ¿y por qué vamos a ver listas? La lista está dentro del el contexto de una estructura de datos. ¿Por qué hablamos de estructura de datos? Y ya no estamos hablando de variables. Cuando nosotros hablábamos anteriormente de variables, era el concepto de una caja, ¿cierto? Una cajita donde yo guardaba un valor, ¿de acuerdo? Un guardador. Pero en esta cajita solamente podía tener un único valor. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro ahora, muchachos? Que ahora, cuando hablemos de estructura de datos, nosotros significa que tenemos muchos datos y imagínense ustedes, solamente un ejemplo que me pasa a mí, en mi trabajo. Si yo tuviera que guardarme las notas de todos ustedes, son 30 para cada certamen, para cada, imagínense, todas las semanas ustedes hacen tareas, hacen controles. ¿Cuántas variables tendría que crear para hacer referencia a eso? ¿De acuerdo? Se hace inmanejable, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la capacidad mental para acordarme de que la letra X1 correspondía a Allison o que Z2 era Mana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ustedes dicen, oye, pero estructura mejor tus datos para que en una variable, que si va a ser una estructura, tú puedas ir colocando valores. Por ejemplo, en este caso, yo puedo crear una variable curso, podría crear una variable P101, y esa variable P101 sea una lista, ¿de acuerdo? Entonces yo en la posición 0 voy a dejar al primer elemento de la lista del curso, ya alfabéticamente, al primer elemento le coloco la nota. Entonces para mí, yo después tengo claro que cuando vaya a la lista del curso, saco el indicador de esa persona, voy a esta lista y obtengo la nota que obtiene esa persona, ¿de acuerdo? ¿Qué gano con esto? Que ahora tengo una estructura donde yo puedo ir guardando muchos valores. Por tanto, ahora yo me acuerdo de una variable, me acuerdo de la variable P101 y yo sé que en esa variable P101 están todas las notas de ustedes en forma ordenada. Porque las listas son ordenadas. ¿Y qué significa que las listas sean ordenadas? Que en la posición en la cual yo guarde un valor, en esa posición se va a quedar guardada. Y por tanto, al ser ordenada, puedo hacer uso de las posiciones, ¿de acuerdo? Eh, Otra cosa importante de las tuplas, otro concepto relevante, es que son mutables. ¿Qué significa que son mutables? Que esas listas pueden variar, ¿de acuerdo? Yo las puedo cambiar, les puedo modificar su estructura y puedo modificar los valores que éstas tienen, ¿de acuerdo? Entonces, esas son dos características importantes de las listas. Son ordenadas y son mutables, ¿de acuerdo? Eh, Eso con respecto a lista, ya tenemos claro que es una estructura. Y como siempre hablamos de metáfora para que este no sea un concepto tan abstracto, imagínense la lista como ahora como una cajonera, donde a esta cajonera yo le puedo agregar más cajones, le puedo quitar más cajones, y puedo abrir un cajón y sacar el dato y modificar lo que está dentro de ese cajón, ¿de acuerdo? Esa es la metáfora de lo que hablemos de lista. Eh, ok, nosotros entonces vamos a hablar, y acá les voy a preguntar si estudiaron o no. ¿Saben cómo crear una lista vacía? ¿Se acuerdan cuál era el comando para crear una lista vacía? Era list y entre paréntesis nada. Ya, eh, Una, ese es una el forma. valor. ¿Ah? Esa es una Esa era forma. una forma. Exacto. Y acá vamos a hablar de L es igual a list. Espérense, está activado el mayúscula. Al hacer L es igual a list, estamos creando una lista vacía, ¿ya? Pero si le vamos a colocar acá el nombre de constructor, ¿ya? ¿Puede ser así como L igual y los corchetes? ¿Sin nada? Esa es la otra forma. Entonces, si ustedes colocan L, acá lo que están haciendo, obtendrían, el ejemplo sería, eso sería lo que ustedes obtendrían. Pero ¿por qué usé constructor?
Porque ustedes, acuérdense, cuando ustedes querían recibir un entero y el input, siempre que nos devolvía el input, ¿qué tipo de dato nos devuelve el input? ¿Se acuerdan? Un string. Un string. Y ustedes cuando querían transformar ese string a otro tipo de dato, ya sea entero o float, ustedes colocaban int antes del número, o en este caso int antes del input. Entonces con el list nosotros vamos a poder transformar, vamos a poder cambiar de tipos de datos. Por ejemplo, nosotros podemos tener string, ¿sí? Y si le aplicamos list a una palabra, lo que obtenemos entonces es una lista donde cada elemento de esa lista es una letra o un carácter de la palabra. ¿Por qué un carácter? Porque puede haber entre puntuación, entre medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes tienen L, bueno, vamos a colocar S es igual a buenos días. Ok. Ahí está. S, ¿cierto? Si yo coloco, ustedes ven L, ahí S es buenos días, todo el asunto. Si yo coloco ahora L es igual a list de S y pregunto por L, me va a decir que L es una lista. Transformé. Es una lista donde la primer elemento es la B, después la U, y fíjense que hay un elemento que es la coma. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿y esa coma dónde? No, es espacio, discúlpeme, estoy mal yo. Acá está. El espacio, que es este que está acá. Ya me estaba asombrando dónde salió esa coma, pero es este espacio vacío. Después viene la D, después la I, y de acá están los signos de exclamación separados. Eso sí. Por eso le digo yo que ustedes hacen el list de un string, lo que convierte en una lista donde cada carácter, si se dan cuenta, aparece el espacio como un elemento de la lista y aparecen los signos de exclamación del final como elementos de la lista. ¿Sí? Ahora, ¿qué ganan con esto? Es que acuérdense que los strings son inmutables. Yo no podía hacer esto, S corchete 0, que sea igual a V corta, porque está la V larga, quiero V corta. Me va a decir que los strings no soportan la asignación, o sea, son inmutables. Pero si yo coloco L corchete 0 es igual a la V minúscula, ¿sí? Y ahora pregunto por L, se dan cuenta que sí, cambiamos la V por la V minúscula. Entonces, eso es una de las cosas que le quería mostrar acá con el list. Cuando usamos el list es para transformar de un tipo de dato a otro. Más adelante vamos a ver tuplas. Las tuplas, a diferencia de las listas, son inmutables. Entonces, si yo quisiera modificar alguna tupla, tendría que pasar la lista, la modifico y la devuelvo. Pero ahí no estoy modificando la tupla inicial, estoy creando una nueva tupla, que es lo mismo que pasaría acá con el string. ¿De acuerdo? Porque los strings y las tuplas son inmutables, que es lo que viene posteriormente. Ya. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entendieron lo que hace el constructor, no? Sí, profe. La otra forma de crear una lista vacía es de esa, L2, y el ejemplo acá va a pasar exactamente lo mismo. Los dos me generan lo mismo. Los dos me van a generar un string, una lista vacía, y si ustedes quieren comparar, tenemos que L2 va a ser igual a list, y L3 va a ser igual a corchete. Ustedes preguntan, L2 es igual a L2 es igual a L3, y les dice que es verdadero. ¿Sí? Están viendo Python, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Se dieron cuenta acá entonces que creé dos formas de listas, pero son iguales. Las dos generan un espacio vacío. O sea, una lista vacía. Ahora, esta es una forma, cuando yo quiero crear una lista vacía, cuando yo quiero guardar, de ahí empezar a guardar. Ahora también yo puedo crear listas con valores. Y, por ejemplo, yo podría hacer acá L3, va a ser igual. Y ustedes colocan acá entre paréntesis, lunes, jueves, y bueno, el día que era tan rico que era el viernes. Ahora son todos iguales, así que ahí estoy creando, ¿cierto? Ahí creé la lista L3. Ahí también creé una lista, pero la diferencia que tiene esta forma es que yo estoy dándole valores. Por lo tanto, ustedes cuando crean una lista con estos valores, el resultado que ustedes van a ver es simplemente lo mismo. Van a tener la lista. Si ustedes se van acá, lo que quiero decir es esto. Si ustedes crean un L4, es igual a
esa lista, bueno, ya, esto pasa por copiar. L4 es igual a control V, ¿cierto? Hay que cambiarle las comillas, porque el PowerPoint, no sé por qué, no te reconoce las comillas. ¿Ya? Y si hacemos esto, entonces preguntamos por L4, el resultado es la lista, lunes, jueves, viernes. ¿Se entiende? Ya. Para que se encuentren, ustedes pueden crear listas vacías o pueden crear listas con valor. Lo importante es que para reconocer la lista, ¿cómo ustedes van a reconocer la lista? ¿Cuál es la característica principal para reconocer la lista? ¿Los corchetes? Los corchetes, muchachos. Ustedes visualmente van a reconocer cuando una estructura es lista porque está entre corchetes y separados por coma. Ahora, vamos a empezar a ver los operadores de la lista. ¿Cuál es el operador que agrega al final de la lista? Append. Append. Y ojo que el append, muchachos, si yo coloco L.append acá, como están viendo, ustedes agregan ahí y vamos a agregar a la lista L, vamos a agregar, por ejemplo, Allison. A mi lista L, ojo que mi lista L estaba vacía, agregué Allison. Entonces, la primera vez, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Porque estaba vacía. Como agrega al final, queda Allison. Pero si yo ahora coloco L.append nuevamente y coloco acá a Mana, ¿cierto? Lo único malo de hacerlo aquí es que me corrige los mayúsculas y la minúscula del Python, así, o sea, el PPT. Ya, entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Pero ahora le vamos a agregar acá al final a Mana, ¿sí? ¿Se entendió? Porque el append agrega siempre al final. Cuando está vacío, queda al principio. Pero cuando ya hay un elemento, ya estaba Allison, entonces agregué a Mana y queda al final. ¿Se entendió? Luego, Profe. ¿cuál sería el operador para agregar una posición determinada, muchachos? Insert, profe. El insert. ¿Y cómo funcionaba el insert? Había que poner L.insert y en el paréntesis la posición y se escribía Ya, o sea, no se escribía la palabra como la posición, creo. creo que era la El nuevo posición, elemento. palabra. La posición, palabra. Ya. Quiero agregar a usted, Coto, lo quiero dejar ahí en la posición al medio de Allison y Maná. ¿Cómo que, qué tendría que hacer usted para que quedara ahí en medio, la posición 1, la posición 2, digamos? ¿Me entiende, no? Acá está la lista Allison y Mana. Quiero dejar Allison, Coto, Mana. ¿Cómo lo haríamos? Ya, ¿en qué posición? ¿Cómo seríamos el insert? ¿En la 1? En la posición 1. ¿Por qué? Porque ustedes quieren dejarlo donde está Mana. Él está en la posición 1. Perdón, profe, Entonces, estaba muteado. Estaba hablando ya. muteado. Ok. Entonces, 1, Coto. Y ahí ustedes al agregar en la posición 1, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, copiémoslo de arriba mejor. Si ustedes lo quieren copiar, o sea, lo que ustedes quieren hacer es copiar, o sea, agregar en la posición 1. Entonces, ¿qué significa que van a agregar en la posición 1? Ahí donde está Mana es la posición 1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Ahí se va a agregar y los que están en esa posición se desplazan todos a la derecha. A partir de la posición 1, todos los elementos que estén después de la posición 1 se desplazan hacia la derecha. Entonces el resultado se... ese es otro. Coto. Ahí estamos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace el insert. Inserta una posición. Pero no se pierde el elemento que estaba en esa posición. El elemento se corre porque es agregar, no es cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quisiera modificar, no sé, le he puesto ya. Vamos a hacer esto. Vamos a cambiarle la A, disculpe, simplemente vamos a subir que yo me equivoqué. Yo puse Cato, ¿cierto?
porque ahí agregué Cato a la posición 1, me queda Cato. Pero me equivoqué, no era Cato, era Coto. Por lo tanto, ¿cómo yo podría modificar ese elemento? Con lista, cochete, post Ya, de ya, posición. ya, la lista en Y este caso ahí sería, agregar el nuevo elemento. ya, entonces sería L, cochete, ¿y cuál es el elemento que quiero modificar? ¿En qué posición está? En 1. 1. Ya, entonces ahí coloco L cochete 1 es igual al nuevo elemento. Y ahí, al hacer el nuevo elemento, nos va a quedar Coto. ¿Sí? Y este como resultado debería traer acá, que es la posición 1, que estaba antes, ya no va a estar Cata, sino que va a ser Coto. ¿De acuerdo? Ahí se dan cuenta. Para modificar, para acceder a un elemento, yo uso la posición. Entonces, L1 se va al Coto. Y ahí modifiqué. Ya lo que estaba en la posición 1, que era Cato, se va y ahora guardo Coto. ¿Me entiende? Yo no podía haber cambiado la A del string. ¿Por qué no podía haber cambiado la A del string? Porque los strings son inmutables. Tendría que haber creado una nueva palabra y entonces mejor colocar toda la palabra nueva. Ahora, ¿cómo puedo eliminar un elemento de la lista? Habían dos formas, profe, con el remove y el del. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre el remove y el del? El remove va a borrar, si hay dos elementos iguales, va a borrar el primero que encuentre. Ya, En cambio, el del uno pone la posición del elemento que quiere borrar. perfecto. El operador idóneo para listas, muchachos, es el del. Por eso voy a pasarlo como primera parte. El del es de delete. Ustedes colocan del, colocan la lista y en la posición, la lista de nosotros era L, y vamos a eliminar 2. ¿Sí? Del L cochete 2. Estoy eliminando al elemento que está en la posición 2 de la lista L. Yo elegí. Si hubiesen habido 2 mana, no importa, yo estoy borrando al el que está en la posición 2. Por eso, este es el más idóneo de las listas. ¿Por qué? Porque las listas son ordenadas. Y como las listas son ordenadas, yo debería saber en la posición que está el elemento. El remove, si bien es cierto, funciona también. Y el remove funciona L.remove. ¿Ya? L.remove. Y yo acá coloco el objeto que quiero eliminar. Por ejemplo, si le he puesto mana. Esa es la otra forma de trabajar con el remove. Pero, ¿cuál es el problema que tiene en este caso el de abajo? Es que si están repetidos, me va a borrar la primera ocurrencia. Y por lo tanto, yo como programador pierdo la capacidad de decisión, porque al final estoy diciéndole, oye, bórrame cualquiera. Si nosotros tuviéramos elementos repetidos, sabemos que son lo mismo, me va a borrar cualquiera. Pero si yo, por ejemplo, acá tenemos el caso de, tengo 2 Allison, ¿cierto? Que me dijeron que iban a ponerse la foto, nunca, no sé cuál es cuál ahora, pero tengo a una Allison Jesús, no sé, no alcanzo a ver bien el nombre completo, ya. Tengo una Allison Jesús, que es lo que veo, y una Allison Chris, ¿de acuerdo? Si yo tuviera acá adentro a Allison y quisiera borrar, por ejemplo, a Allison Chris, yo no sabría cómo, pero si yo tuviera la lista, sé en cuál posición está, podría hacerlo claramente con un del L82. Entonces, ojo, el del es el más idóneo y yo tengo el control sobre esto, ¿de acuerdo? En cambio, con el remove, yo podría decir remove.allison y yo no sé a cuál de las dos Allison va a borrar. Obviamente, lo único que podría saber es que va a borrar a la primera que pille. O sea, por ejemplo, estaría borrando a Allison Chris. No, sí, Allison Chris porque está la I antes que la L. Si estuviera ordenado alfabéticamente, borraría primero a Allison Chris. ¿De acuerdo? Ya. Esos son los elementos básicos con los que ustedes tienen que trabajar. ¿Se entendió? Ustedes saben que estos de agregar, modificar y eliminar son propios de las listas porque son mutables. Ojo, son mutables. Por eso yo puedo agregar elementos en alguna posición determinada, puedo modificar, eliminar. Otra cosa importante que tienen que saber ustedes es acá con respecto a los comandos de la lista. Si ustedes tienen el lista.sort, ese lo que hace es ordenar de menor a mayor. ¿Ya? Y ahí entra el... Hay que tener cuidado ahora porque cambió. El otro día nos dimos cuenta que cambió el sort. Creo, no, usted no me cuenta. Pero el sort lo que hace es ordenar de menor a mayor, pero tiene que ser de todos del mismo tipo. Tiene que ser todo string. No pueden haber entero y por alguna razón cambiaron
esa funcionalidad del sort que antiguamente yo le pasaba de enteros, flotantes, porque la gracia que tiene las listas es que yo le puedo usar los elementos de la lista pueden ser de distintos tipos, no tienen que ser todo entero, no tienen que ser todo string, puedo mezclar entero, flotante, string, booleanos, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿qué tienen que saber? Que el sort es un operador que me ordena de menor a mayor. El reverse no es que me ordene. El reverse ustedes lo toman y lo da vuelta. El primer elemento de la lista pasa a ser el último y el último pasa a ser el primero. Es como decir gas al revés. Si hago reverse, diría sag, asumiendo que cada elemento, cada una de esas letras es un elemento de la lista. Después tenemos el operador len. El operador len es súper importante, me devuelve la cantidad de caracteres y acá se equivocan siempre porque confunden el tema del len con el tema de las posiciones. El len de gas, asumiendo que G, A, S son elementos de la lista. El len de gas, ¿cuánto sería? 3. ¿No? Es 3, ¿cierto? Y ahí ustedes cuando enumeran van a estar en la posición 0, 1, 2. ¿Ya? No confundir, cuando yo saco el len, estoy sacando la cantidad de elementos, que es distinto cuando yo quiero usar el corchete para sacar un elemento. Las posiciones son 0, 1, 2, pero el len es 3. Por alguna razón lo confunden, no sé, pero para que lo dejen claro, el len me saca la cantidad de elementos. Después tengo este operador, el count, que sirve para saber cuántas veces está este elemento dentro de la lista. ¿De acuerdo? Y el index, que este fue como el ejercicio, la función que implementamos nosotros. Si ustedes se recuerdan que hicimos la función, parece que era buscar donde yo le pasaba un string y le pasaba el carácter. Y ese me volvía la posición. Y luego en base a esa posición nosotros cortábamos. ¿Se acuerdan? Este es el index. Entonces, el index lo que hace es similar a lo que hicimos nosotros en ese ciclo, en esa función. El index recibe el elemento que yo quiero buscar y me indica en qué posición se encuentra ese elemento dentro de la lista. Es decir, si hubiera puesto l.index coto, me hubiera dicho 1, porque coto se encuentra en la posición 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el index. Estos son operadores que nos van a, funciones que nos van a servir para mejorar nuestro trabajo en listas, ¿de acuerdo? Y lo último importante, que aquí vuelvo ya a la función de presentación, es lo siguiente. Nosotros vamos a ver operadores. No sé si han visto el operador range. ¿Lo alcanzaron a ver o no? El operador range, ¿qué es lo que hace el operador range? Me genera, tiene tres formas, tres sabores, digo yo. El primer sabor es cuando yo a la función range le paso un parámetro que es el n. Cuando le paso el parámetro n, me genera una lista que va a ir del 0 al n-1, dependiendo del valor de n. ¿Sí? Si yo coloqué range de 3, me va a generar una lista con el 0, 1, 2, hasta ahí llega. Tiene 3 elementos, pero siempre es hasta el n-1, porque parte del 0. 0, 1, 2. Me genera 3 elementos. ¿Ya? Ahora, después teníamos el range cuando yo le paso dos parámetros. Cuando le paso dos parámetros, estoy indicando que es el inicio y que es el fin. ¿De acuerdo? Entonces, acá, a diferencia del anterior, donde yo deseo colocar un solo parámetro, cuando le paso un parámetro, asumo que es el límite superior. Cuando le paso dos parámetros, entonces voy a ir desde el inicio hasta el fin y por defecto voy a incrementar en 1. Por ejemplo, y otra cosa siempre, en el range, el límite superior nunca está incluido. Entonces voy a ir de ini hasta fin. Entonces voy a ir ini más 1, ini más 2, hasta fin menos 1, porque el límite superior nunca está incluido. Si yo coloco range de 5 a 10, me va a generar el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿De acuerdo? Y el último sabor de este range es cuando yo le paso tres parámetros. Le paso el inicio, el fin y el incremento. Cuando yo hago eso, entonces voy a obtener una lista que es inicio, más, después inicio más incremento, inicio más 2 incremento, inicio más 3 incremento, y podría darse el caso de que yo termine en el fin menos 1. Lo que tengo que saber, ¿por qué digo podría darse el caso? Porque va a depender de lo que yo haga. Ya les voy a dar un ejemplo en Python. No es que siempre termine en el fin menos 1, porque si yo, por ejemplo, tengo que llegar hasta el 20, y cuando hice el incremento llegué hasta el 17 y el incremento era 5, 17 más 5 me va a dar 22. Me salgo del límite de lo que me están pidiendo. Por lo tanto, el último elemento que voy a generar es el 17. Puede ser que me haya quedado fin menos 1, fin menos 2, ¿de acuerdo? Podría decir que acá es un rango donde va a quedar. Les voy a mostrar después con un ejercicio.
Lo que tienen que saber ustedes es que, fíjense acá, no, acá me quedó mal el ejemplo, debería haber puesto otro. Lo vamos a ver ahora en Python, ¿cierto? Veámoslo de inmediato. ¿Sí? Profe, y cuando, por ejemplo, en el tercer número que yo ingreso es un -1, tendría que ir como de atrás hacia adelante, o sea, del Sí, es que número más grande hasta como el 1, por ejemplo. sí, mire, ya, te voy a hacer Pero, del pero, 5, por ejemplo, si yo quiero hacer eso, pero también saltándome de 5 en 5, ya. Fíjate, tú quieres ir del 5 al 10 menos 1, eso me están indicando. claro. Ya, este te va a dar vacío, ¿ah? Porque tú no puedes ir del 5 al 10 restándole 1 al 5. O sea, tendría que ser al revés, del 10 al 5. Ya, ojo que acá, si les pasa esto, que no les va a mostrar el De rango, abajo, ustedes tienen que colocar el list, el último. exacto, del range, si ustedes hacen range del 5 al 10 y le restan -1, le dan una lista vacía, ¿no? Ah, pero no he dicho nada. No puso la coma, La profe. coma. List del range del 5 al 10 al -1. Ahora sí, les da vacío. Porque ustedes están diciendo, comienza en el 5, llega hasta el 10, restándole 1, eso en ninguna parte. Eso te da vacío. Entonces, eso tienes que tener tú. Si quieres usar operadores negativos, tu inicio tiene que ser mayor que el final. Entonces, list del range, lo que tendrías que haber hecho tú acá es, anda del 10 al 5, restándole -1. Y ahí tú tienes 10, 9, 8, 7, 6. Tu otra pregunta era, oye, quiero partir del 100, no, un número 96 al 23, restándole -5. ¿Sí? Entonces, ahí te va a quedar 96, 91, bla, bla, bla. Y ojo, que te vienes 36, 31, 26. Terminaste en el 26. No terminaste en el 23 -1. ¿Se te das cuenta? Terminaste en el 26. Porque si yo al 26 le restaba 5, me iba a quedar 21. Y del 21 me pasaba del límite superior que me dijeron que era 23. Por lo tanto, no alcanzo a hacer la otra resta. Eso es lo que quiero que entiendan con este caso, que va a depender de cómo yo haya definido los rangos para saber si va a llegar hasta el n-1 o hasta el n menos el incremento. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ok. Entonces, hemos visto todos los operadores range y ahora ya estamos en condiciones de poder realizar un ejercicio. Muchachos, antes de ir al ejercicio, les voy a pedir que vamos al control. Entren a aula, muchachos, a dar el control para que después empecemos a hacer el ejercicio y no nos pase lo de la última vez que nos pilló la máquina y nos alcanzaron a mandar el control. Así que vamos a hacer un break ahí. Ustedes, yo creo máximo 10 minutos, son las 10:16, 10:26 estamos de vuelta. Desarrolla la función llamada definición estándar, valores cuyo parámetro valores sea una lista de números reales. La función debe retornar la desviación estándar de los valores. ¿Cómo se define la definición estándar? Como la raíz cuadrada de la sumatoria de los x sub i menos el x promedio, ¿ya? Partido por n-1. Es decir, tengo que sacar sacar primero el promedio de los datos que me van a pedir, luego para cada dato restar el promedio y elevarlo al cuadrado, y finalmente esa sumatoria de todos esos datos, de toda esa diferencia al cuadrado, partirla por n-1. ¿Se entiende? Ok. Entonces nosotros vamos a recibir una lista de valores. Eso es lo que nos están pasando. Entonces nosotros nos vamos a ir a crear la función. Vamos a crear acá en Python. Entonces, tengo que crear una función. Para crear una función usamos la palabra reservada def, desviación estándar, ¿ya? Y esta recibía una lista llamada valores. Eso es lo que nos pedían. Como valores es una lista, lo que tenemos que hacer entonces, muchachos, acá es sacar el promedio. Para sacar el promedio, vamos a hacerlo primero de la forma manual.
vamos a hacer suma, va a ser igual a 0, porque queremos acumular los valores, y recordemos que acá, en lo que hemos visto del curso, sabemos que para obtener un acumulador de algún valor, siempre inicializamos un valor fuera del ciclo en el elemento neutro, que sería el valor 0. Entonces, suma sería 0, es el elemento neutro aditivo, y luego viene el ciclo. Nosotros tenemos varias formas de recorrer. Ya, después hablamos, que me quedé escribiendo, me equivoqué, me había escrito otra persona, por eso respondí a Alison. ¿Ya? Otra persona escribió y como que Ah, ya ya, profe. no era para Sí, usted me ese asusté, mensaje. yo dije que Ya, no pasó. ok, después lo revisamos. Entonces, nosotros tenemos que sacar la suma de todos los valores de la lista. Nosotros tenemos varias formas de sacar los valores de una lista y vamos a ver el for, que habíamos visto. El for funciona de la misma forma que trabajamos con string. El for, ¿qué es lo que hace? El for va a tomar los elementos de la colección. En este caso, nosotros veíamos anteriormente, cuando introdujimos el concepto del for, veíamos la lista como una colección de caracteres. Por lo tanto, cuando yo hacía un for dentro de un string, me iba sacando cada elemento de ese string. O sea, si había un espacio, sacaba el espacio, si había una coma, sacaba la coma. En este caso, para la desviación estándar, nosotros vamos a hacer un for y vamos a recorrer la lista. Entonces, cuando haga, por ejemplo, for x in valores, al hacer eso, for x in valores, el x va a tomar en cada iteración un valor de lo que esté dentro de la lista. Si a nosotros nos dijeron que valores es una lista de flotantes, una lista de decimales, el x va a ser un número decimal, va a hacer todo el cálculo, va a volver, va a sacar el siguiente número decimal, va a volver el siguiente y así sucesivamente. Entonces, x sería un valor. Como yo quiero sacar la suma, hago suma más igual x para acumular. ¿De acuerdo? Y eso es todo lo que tengo que hacer, porque yo saco un valor, lo sumo, saco otro valor, lo sumo, saco otro valor, lo sumo, y eso lo voy a repetir hasta que haya pasado por todos los valores de la suma. Al terminar el ciclo for, tengo toda la suma de los valores, por lo tanto, yo puedo decir que el promedio va a ser igual a la suma partido por el len de valores. No es necesario contarlo en este caso, porque yo tengo el len, y con el len saco la cantidad de valores que están dentro de la lista de valores. Entonces, ahí tengo el promedio. Tengo la primera parte hecha del ejercicio, que me decían, oye, saca el promedio. Ahora tengo que aplicar lo que es la regla de la desviación estándar. ¿Cuál es la regla de la desviación? O sea, la fórmula de la desviación estándar. La fórmula es que yo a cada elemento de la lista le reste el promedio y lo eleve al cuadrado. Entonces necesito ahora podría usar la misma función suma, pero, o sea, la misma variable suma, pero para que no nos confundamos, voy a colocar suma 2 es igual a 0. Es decir, en esta variable voy a volver a guardar otra suma. La inicializo en 0 porque necesito nuevamente acumular. Y nuevamente voy a hacer for x in valores. Estoy recorriendo los valores de la lista de valores. ¿Qué tengo que hacer ahora? Suma 2 más igual, ¿qué cosa? El promedio menos el elemento x. Todo eso al cuadrado. Acá da lo mismo que yo haga pro menos x a x menos pro, porque esa resta la elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahí acumulé toda la resta de los elementos al cuadrado. ¿Se entiende? Que para que ustedes recuerden, estoy haciendo esto. Cada elemento le resto el promedio. Y a esa resta la elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo esa sumatoria. Me falta solamente dividirlo por n menos 1 y sacarle la raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos faltaría acá? Nosotros tendríamos que hacer ahora, por ejemplo, ya lo voy a hacer al tiro el return. Y tengo que sacar la raíz cuadrada, ¿cierto? Y la raíz cuadrada se define como 0 elevado a 0.5 o elevado a un medio. ¿Qué elevamos a un medio? La suma 2 partido por n menos 1. Y esto es len de valores. Ese sería el n menos 1. Y eso sería lo que hace la función de desviación estándar. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que hice muy rápido? ¿O estamos todos ok? Chicos. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, se entendió, profe.
Yo tengo una duda. ¿Sí? Cuéntame. Em, ¿Por qué ocupo, o sea, termino la fórmula con el return? Porque es una función. Bueno, yo podría haber hecho, por ejemplo, desviación estándar, o bueno, podría haber, no sé, promedio 2 va a ser igual a suma 2 partido por el len de valores menos 1. Y después podría haber dicho, por ejemplo, R va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿ya? De pro 2. Y haber puesto acá return R. Pero si te das cuenta, yo en vez de hacer estos cálculos y guardarlo en variables, los hice acá y el resultado lo retorné al tiro. Es decir, lo único que estamos agregando acá es, digamos, esto también podría haber sido, haberlo hecho más paso a paso. Lo único que yo hice fue, en vez de guardar los resultados que yo hacía en variables, lo retorné al tiro. Ah, ya ¿Se entendí. te da Gracias, cuenta? profe. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, si nosotros llamamos a la función, por ejemplo, 3.4, después llamamos con 6.7, después llamamos con 8.9 y 2.1. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, vamos a irnos acá. Ejercicios. Por cierto, muchachos, la tarea no se ha publicado todavía porque, como les dije, esta UVA tiene 2 semanas, entonces la vamos a publicar el próximo jueves, lo más seguro, para que ustedes tengan hasta la próxima semana del viernes para poder desarrollarla. ¿De acuerdo? Clase del 01 de junio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está el resultado, que sería 309. Si nosotros quisiéramos evitar tanto decimal, lo que tendríamos que hacer entonces es acá round y a todo esto, que es el valor, ¿cierto? En numbers, le decimos que con un valor decimal. Y si volvemos a hacer F5, nos va a decir que es, a ver, si algo dice, déjenme borrar esta para que se actualice. Y round, ahí está la suma. A ver, déjame ver qué pasó. F5, y ahí me retorna 2,1. Profe, ¿no debería sacar quizás el paréntesis que está afuera del round? Estoy revisando. Este es del len de valores. Este es del sum. Ah, ¿y por qué hay un paréntesis ahí? Claro. No sé, no me he dado cuenta que hay un paréntesis ahí. Sí, porque me está devolviendo una tupla. Ah, no, me falta. Ya. Está faltando un paréntesis. Voy a redondear. La suma. Ah, este paréntesis está de más. Puse un paréntesis afuera. Eso era. Me está volviendo como tupla. Y ahí se me vuelve, pero ahora hizo otra cosa. Tengo el valores, el len de valores, sería todo esto. Ahí está, eso, ¿cierto? Profe, es que el paréntesis que sacó delante, el que estaba al lado de -1, cerraba el de suma, Sí, ahí para sí. que después hiciera Sí, porque ahí la quedó. raíz cuadrada. Ahí quedó entonces el len de valores, que te vaya bien. Después le sacamos el paréntesis, que ese sería el del denominador. Y luego. A ver. No, déjame hacerlo por parte. Suma 2 partido por el len de valores. Este en paréntesis, abro paréntesis, ahí cierro el len, cierro el paréntesis. Este está de más. ¿No?
A ver. Suma 2 partido. Y nosotros dijimos que todo esto. Len de valores menos 1. Ahí estábamos bien con el denominador. Sí, después habíamos puesto un paréntesis acá para que todo esto fuera la raíz cuadrada. Y ahora el round, paréntesis, coma, y ahí estaría el... Parece que lo toma mal ahí. Y bueno, aquí está el detalle. En ese caso, muchachos, para que no se compliquen, podríamos comentamos este y sacamos la carrera. Mientras tanto, para no... Quiero mostrarle el round. Y ustedes hacen round de R, 1. F5. Ay. Y acá, de verdad que no es, este es de, se me mezcla el lenguaje, esa comilla es comentario en Visual Basic, no acá, disculpa. Ahora sí, 3.1, ahí te lo redondeo. Ahora, vamos a resolver este enigma. Con eso estamos listos, muchachos, por si acaso, pero lo vamos a resolver acá, el enigma este que me tiene de los paréntesis. Profe, si le pone al final el último paréntesis y lo prueba, según yo debería ser así. A ver. ¿Cuál es el último paréntesis? ¿Acá? Al final, Del 1. sí. Ahí. Ahí lo tomó. De antes no lo tomaba, por eso no lo... A ver, F5. Ahí está 3.1, sí. Delante yo me ponía el paréntesis acá y no me lo tomaba, entonces yo qué raro. Pero ahora sí lo tomo. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿O se confundieron? No, profe, sí ¿Chicos? se entendió. Ya. Eso. Ahora, fíjense, lo dije, esta era la parte larga. Nosotros podríamos haber hecho esta función un poco más corta. Control C. Y eso lo podemos hacer. Pero me interesa que ustedes entendieran acá que podemos recorrer los valores. Nosotros podríamos sacar el promedio de esta forma. El promedio va a ser igual al sum de valores. El sum es una opción que tiene las listas. Funciona solamente para listas de enteros, o sea, listas de números. Cuando ustedes hacen sum de valores, me va a sumar todos los valores que están dentro de la lista, partido por el len de valores. ¿Sí? Ahí estaríamos sacando el promedio. ¿De acuerdo? Y luego estaríamos obligados a hacer este otro, for x in valores. Y acá me faltaría hacer que s sea igual a 0. Y después de hacer for x in valores, lo que vamos a obtener es recorrer. Y vamos a hacer que s más igual. Tendríamos que hacer promedio menos x. Lo voy a hacer al revés ahora. O sea, está igual. No, para hacerlo al revés, para que ustedes se den cuenta. Es x menos pro. ¿Sí? Al cuadrado. Ahí estaría sumando, ¿cierto? Las diferencias al cuadrado. Y ya tenemos la suma. Y ahí podríamos hacer el tiro del return que hicimos abajo. El return de qué? Del round. Ya, coma 1. ¿Y qué es lo que vamos a redondear? Vamos a redondear el S partido en qué cosa? En el len de valores. ¿Sí? Len de valores menos 1. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. S. Y ahora habría que colocar un paréntesis acá. Y un paréntesis acá al final. Y todo esto elevado a 0.5. ¿Sí? Y a esta vamos a llamar de versión estándar 2. Y control C, control V, de versión estándar 2. Hacemos F5, ejecutamos y nos damos cuenta que ambas funciones hacen exactamente lo mismo, nos dan el mismo resultado. Si ustedes se dan cuenta, esta es un poco más chica porque acá nos saltamos esta parte. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Tampoco es mucho más chica, pero quería introducir que ustedes pueden hacer el zoom. ¿De acuerdo? Ya. La otra pregunta que teníamos acá era esta, que la vamos a dejar como
como tarea para el próximo jueves, es escribir un programa que pregunte al usuario cuántos datos ingresará. A continuación le pide que ingrese los datos de a uno por uno y finalmente entregue como salida cuántos de los datos ingresados son mayores que el promedio. ¿De acuerdo? ¿Cuántos datos deben ingresar? 5. Y ahí empezamos a pedir los 5 datos, sacamos el promedio y luego tenemos que ver cuántos de estos datos que se ingresaron están por sobre el promedio. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá, out. Acá, el siguiente ejemplo era largo 10, pedíamos los 10 datos y también nos mostraba cuántos estaban por sobre el promedio. Ese lo vamos a dejar para entrada del día jueves. Ya el día jueves vamos a introducir un poquito más otro concepto, vamos a trabajar más con el concepto de recorrer y ese tipo de cosas para ir subiendo un poco el nivel a los ejercicios. Si tienen alguna consulta o quieren desarrollar algún ejercicio de aquí el jueves, también son bienvenidas las consultas y los ejercicios de parte de ustedes. Para cerrar, ¿qué aprendimos hoy? Entonces nosotros aprendimos cómo crear listas, aprendimos a agregar elementos, a insertar elementos, eliminar, modificar un elemento, ¿de acuerdo? Acuérdense que para modificar usábamos la posición que queríamos modificar y colocábamos el nuevo valor. Y para recorrer, se podían recorrer de dos formas. Nosotros hoy día trabajamos una forma para sacar los elementos de la lista, pero nosotros sacamos los elementos directamente, hacemos for x lista. Pero también está la otra forma para recorrer. Bueno, esta es la forma directa, for x lista, for variable lista y print variable. Y la otra que sería la que estamos mostrando acá, que es a través de la posición. Esta no la hemos trabajado todavía, pero fíjense acá, ahí está, juega un poco el range. O podríamos haberlo hecho con un while también, porque ustedes, por ejemplo, si tienen una lista de 3 elementos, la lista de 3 elementos, sabemos que las posiciones son 0, 1, 2. Por lo tanto, el len de lista, si el len de lista es de 3 elementos, el len va a ser 3. El rango de 3 me genera la lista 0, 1, 2. Por lo tanto, al ser un for en esa lista, me va a sacar primero el 0. Entonces, cuando diga lista corchete variable, va a sacar lista corchete 0, saca el primer elemento. Después lista corchete 1, saca el segundo. Lista corchete 2, saca el tercero y se va a acabar. Esto vamos a profundizarlo el próximo día jueves. Nosotros hasta el momento lo que alcanzamos a ver hoy día fue netamente la primera parte de trabajo de listas. Hasta acá llegamos. ¿De acuerdo? Y ahora, esto es lo básico. Ahora hay que agregarle la lógica, la complejidad a los ejercicios que te van a ir preguntando. Nos vemos entonces, muchachos, el próximo jueves. A ver. Hola. Profe, le mandó un mensaje por error. Era para otra niña. Ah, ya. Ya, le pasó lo mismo que a mí. Ya, yo estaba Sí. Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta rápida? Es Por que supuesto. en el control, cuando pedían ingresar datos, en una parte, cuando mostraban las opciones, decía, por ejemplo, nuevo, decía nueva. Y en la función decía nuevo. Entonces yo cuando escribí, como vi que las opciones decía nueva, utilicé la A y lo manda error y dice que el correcto es nuevo. ¿En dónde? En el control me tocó. Ah, ¿Le ya. mando correo mejor? Mándame un correo para yo verlo y lo recuerdo. Ya, profe. O bien, quédate hasta el final y lo resolvemos al tiro. Ya, profe. Ya, muchachos. Si no hay nada más que ver, nos dejamos hasta acá. Cuídense. Vamos a dejar hasta acá, dejar de grabar.